Tema 7. Dominios de un coach educativo. En primer lugar, empezaremos hablando acerca de cuáles son los objetivos de los dominios internos que tiene que tener un coach educativo. 1. Tener el control de la situación. Con esto, el coach propone y el estudiante dispone. ¿Qué significa? Que el coach da protección o permiso para que el coach trabaje, interactúe, desarrolle sus actividades respetando los principios éticos y deontológicos. Adaptar su comunicación a medida y en función de las reacciones observadas. El coach debe concentrarse en su interlocutor y ser consciente de lo que está pasando. La empatía, el rapport, la calibración o precisión de relaciones, la disociación, técnicas de la precisión del lenguaje, el trabajo con PNL o programación neurolingüística. Y por último, 3. Respetar al cliente y tener en cuenta su visión de las cosas, su realidad. Respetar al estudiante o al coach y tener cuenta de su visión de las cosas, su realidad técnica de cuestionamiento, reencuadre, escucha, codificación, metáforas, visualización, técnicas de solución de problemas, definición de objetivos, gestión del estrés, eficacia, protocolos y estrategias de decisión, entre otras cosas, son los objetivos fundamentales que, como dominios para realizar un coach educativo, tiene que tener el coach. Vamos a empezar con las herramientas internas que tiene que trabajar o que tiene que tener el coach educativo. Primero, la precisión. La precisión, o también denominada por Bo, la calibración. El calibrado o la calibración o la precisión supone responder con precisión al estado de la otra persona, lo que la otra persona siente mediante la lectura o interpretación de sus signos no verbales. Calibrar, estar preciso, estar coordinado, estar armonioso, es la máxima competencia de ver, percatarse y observar. La mayoría de personas solo ven a los demás. Ver es permitir que el ojo registre únicamente las ondas electromagnéticas de luz. De este modo, uno puede estar viendo los movimientos oculares, los gestos y la indumentaria de la otra persona sin extraer de ellos significado alguno. El nivel siguiente, consciente de percatarse cuando te das cuenta de algo, es lo que estás viendo y cobra significado. Es decir, no solamente es cuestión de ver, sino también de observar, analizar las circunstancias y el entorno en el cual te desenvuelves, cuál es la actitud del coaché, del estudiante o de los padres de familia. El último nivel consiste en la observación. Este es el nivel que puedes calibrar. Ahora, no tan solo te percatas, sino que descubres patrones. La calibración es la habilidad para captar las sutilezas de la comunicación. Consiste en focalizarse sobre los signos no verbales de la comunicación a través de la observación detallada y precisa de todas las variaciones que se producen en el componente analógico de la comunicación en una persona, en dos secuencias de tiempo diferentes y correlativas. Es, por lo tanto, una medición detallada de los cambios que se producen en el proceso comunicativo. A través de la calibración, podemos conocer lo que ocurre en la mente de las otras personas, su grado de atención, si existen congruencias entre lo que dice y los gestos que se realizan, si alguien nos miente y cómo es el estado físico de alguien a pesar de lo que nos diga, y por último,
y también, muy importante, entender a nuestros interlocutores sin necesidad de que ellos hablen. Para eso se hace uso de la programación neurolingüística o de la comunicación no verbal. La calibración, precisión, armonía en la interrelación se logra a través de la observación objetiva de la fisiología y del lenguaje no verbal de las personas, para poder identificar los mensajes que emiten a través de sus canales de expresión. Por ejemplo, su postura corporal, los movimientos de los ojos, los movimientos de las manos, cómo está sentado, cómo está parado, cómo se siente cómodo, el tono de voz, la respiración y sobre todo sus palabras y cómo los dice sus palabras, la entonación. Y si estos se presentan como mensajes múltiples o mensajes unificados, lo que nos permitirá darnos cuenta de que si existe congruencia o incongruencia en el conjunto de mensajes, entendiéndose esto como todo lo que engloba la comunicación, el lenguaje corporal y la palabra hablada. El siguiente elemento es la escucha activa o saber escuchar. Saber escuchar y atender es un requisito primordial del coach, que puede afectar, si no lo tiene, a la motivación y a la falta de atención del estudiante, del alumno, del padre de familia, de la autoridad, y a la posibilidad del coach de comprender a este erróneamente y elegir una estrategia de análisis inadecuada. La finalidad de escuchar y de saber escuchar consiste en comprender realmente el punto de vista de la otra persona, cómo piensa y cómo siente, y cómo se ve y cómo ve el mundo él a través de sus experiencias. La escucha activa o saber escuchar significa escuchar íntegra y atentamente el mensaje del emisor y devolverle lo que pensamos haber recibido, tanto expresado como sobreentendido, tanto verbal, tanto no verbal. Escuchar parece algo sencillo. Sin embargo, prestar verdaderamente atención al estudiante, al alumno, al padre de familia, al docente o a la autoridad, y escucharle con atención sin que medie juicio, interpretación o distorsión, constituye una experiencia en verdad muy profunda. Ahora, hay 4 niveles de escucha. El primero es el oír. Oír es el nivel más superficial de escucha. Oír registra las ondas sonoras de la voz por el otro. Puede estar oyendo a alguien y al mismo tiempo estar pensando o haciendo otra cosa. Para oírle no necesitas prestarle atención y el coach no debería estar nunca en este nivel. Segundo nivel, escuchar a. Es el segundo nivel que consiste en escuchar al cliente, pero con una pregunta en mente. ¿Qué significa esto para mí? Escuchas dentro de tu propia experiencia, utilizando la experiencia de esta otra persona para activar tus propios recuerdos. Se trata del nivel cotidiano de escucha, adecuado para las conversaciones ordinarias, pero no para el coaching. Puede que te esté hablando de una conversación con su pareja y eso te hace pensar en otra parecida a la tuya. Tercer nivel. Escuchar para. El tercer nivel corresponde a escuchar buscando algo en lo que el estudiante, el coachee, dice. El coach educativo puede tener una idea de mente, filtra lo que el estudiante dice y lo selecciona para formarse una opinión. Para ello es probable que el coach establezca un diálogo interno consigo mismo. Escucha consciente o activa. La escucha consciente consiste en una escucha profunda con un mínimo de juicio. El coach tiene que mantenerse al margen.
hay un mínimo de diálogo interior. Es el nivel en que el coach genera su intuición y puede funcionar mejor. Esta escucha tiene 3 enemigos. Estos enemigos es lo que no debe hacer el coach el momento de escuchar. 1. El diálogo interno. Si te escuchas a ti mismo, no puedes escuchar al coach. Así pues, déjale que sea el coach, el estudiante, el padre de familia, quien te hable y no hables tú. 2. ¿Cómo está tu tensión muscular? No es fácil escuchar si estás tenso, de modo que si descubres que tu atención disminuye, relájate. Asegúrate de estar cómodo o cómoda. La incomodidad física es otro factor de distracción. Y tercero, la mirada fija. Tu mente estará más abierta y receptiva si utilizas todo el campo visual, de modo que suaviza tu enfoque y amplía tu visión. Permanece todo el tiempo que puedas con la visión amplia y desenfocada. Ahora, ¿qué más y lo importante no debes hacer el momento de hacer un coach educativo con un estudiante, con un padre de familia, con una autoridad? La escucha activa no es una capacidad innata para todo el mundo y requiere práctica. En este sentido hay que tomar otras precauciones y evitar. 1. Llevar la contraria. Otra cosa importante que no debe hacer el coaching es aconsejar, dar soluciones o querer dar la lección o hacer un sermón. Tampoco debes desviar la conversación, cambiar de tema o de idea. Si ya te centraste en un problema, busca la solución a ese problema. Y si ya tomaste como referencia un tema al diálogo, debes continuar ese hasta concluir o hasta que el coaché, el estudiante, el padre de familia, el docente, termine por sí mismo y ya no tenga nada que decir con respecto al tema. Creerse capaz de pensar solo lo que vamos a decir. Pensar que solamente nosotros tenemos la verdad absoluta no se debe trabajar de esa manera. Debes dejar también de lado tus pensamientos y dejar que el coaché, quien está realizando su actividad para mejora, sea quien hable y se exprese. Creerse capaz de anticipar lo que dirá el cliente. No se debe realizar conjeturas. No se deben realizar acciones previstas o con antelación. Debes evitar los entornos físicos muy ruidosos, como teléfonos, otras conversaciones de otras personas y distracciones de fondo. Tampoco debes soñar despierto y pensar en cualquier otra cosa que no venga al caso. Interrumpir al coach cuando habla. No lo debes hacer. La otra, reconfortar o consolar al coach cuando exprese sus sentimientos. Déjale que llore, que se exprese hasta lo que más pueda y saque a flote todos sus miedos, todos sus temores y todos sus resentimientos. Emplear un lenguaje con gran carga emocional, ya que el lenguaje emotivo puede generar una respuesta igual en el coach. Y por último, no emplees el humor inadecuadamente. Eso genera falta de empatía. ¿Qué no debes hacer? Pues sencillamente el error más habitual es querer hablar demasiado y expresar nuestro punto de vista a toda costa. De ahí que nos concentremos únicamente sobre la idea que queremos transmitir y no sobre lo que están diciendo. Esta forma de distraerse perjudica seriamente la comunicación. Para escuchar bien, es importante olvidarse de los propios problemas, objetivos e intenciones personales y, al contrario, mostrarse disponible y atento hacia los demás.
No olvides hacer clic en me gusta en la parte del video aquí debajo en YouTube y suscribirte para recibir más videos referentes al coaching educativo. Déjame tu comentario de ser posible y especialmente qué tema te gustaría que lo desarrollemos en el futuro. Recuerda que nuestro WhatsApp es del 0998-023-596, nuestro email 01pbsc@gmail.com o nuestra página web pbsc.webnode.mx. Saludos de PBCC Consulting.